Hola Mariano, gracias. Hola Mariano, ¿cómo andás? De nada, ahí ya te pasó el rol. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches a Federico, Nicolás, Lina. Buenas noches, doctor. Y de los 4 que entregaron el primer trabajo, creo que quedaba Ailín y Erika y Gregory, que están ahí en capilla. Pero bueno, ya que hay más del 75% de asistencia, vamos a empezar. Y vamos a empezar directamente y de lleno con el problema 2. Que lo vamos a leer, pero antes queremos destacar algunas precisiones sobre el tema quizá más importante o sobre el que va a redundar el marco conceptual del problema 2, que es la subjetividad internacional. Ustedes ya vieron, como les dije, la primera pata del derecho internacional público, para llamarla de alguna forma, que es todo el tema de las fuentes. Ahí Ailén ya está. No, pero hay que avisarle a Ailén que es este link, porque se está uniendo al otro Zoom. Por problemas. A ver, para que le voy a mandar a Ailén. Copiar. Mensajes. Buscar personas. Bueno, mientras tanto, si puedo hacer 2 cosas a la vez, les voy comentando. Ya vieron la primera parte, que tiene que ver con todo lo que hacen a las fuentes del derecho internacional público. Y a continuación vamos a trabajar en el problema 2 con los otros puntos más importantes de la materia, que son el sistema de Naciones Unidas y la subjetividad internacional. En realidad, las Naciones Unidas son una organización internacional y como tal tiene un complejo entramado de organismos que se encargan de llevar adelante los propósitos para los cuales fueron creados, primordialmente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, pero ya vamos a ver que existen otros. Ailén, el link para hoy. Enviar. Bueno, bien, esperemos que lo vea. Bueno, y hasta tanto se sume Ailén. Ahí está Ailén. Bueno, yo te había mandado un mensaje, pero bueno, ahí veo que te pudiste sumar, así que listo, ya estamos todos. Bueno, sujeto del derecho internacional público. ¿Qué es en el derecho en general que determinada entidad tenga subjetividad? Es decir, ¿qué significa ser sujeto de derechos? Si alguien puede contestar rápidamente esta pregunta. Ser capaz de contraer derechos y obligaciones. Muy bien. Un sujeto de derecho es aquel ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Exactamente. Y a su vez, como tal, es un centro de imputación de responsabilidad, que es la contracara de una obligación, ¿no es cierto? A todo incumplimiento de una obligación le precede o le sucede un manto de responsabilidad, para lo cual surge una obligación secundaria. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos el deber general de no dañar, el neminem ladere, un principio general del derecho, y en caso de que yo, como sujeto de derecho, persona humana, capaz, adulta, responsable y sin demencia declarada por ahora, podría, en ese caso, generar algún tipo de daño a cualquier otro sujeto, a mi vecino, por ejemplo, que cada vez que me grita un gol de Racing me dan ganas de tirarle con algo, o alguien en mi casa, que por ahí tengo algún hincha de Racing aquí. Entonces, en ese caso, surgiría una obligación secundaria, que es la que surge como consecuencia de la violación a la obligación primaria. Y la obligación secundaria es nada más y nada menos que la obligación de reparar in integrum. Ya veremos de qué se trata la reparación in integrum en el plano del derecho internacional, pero básicamente significa llevar los acontecimientos fácticos a un estado, en caso de ser posible, similares
al ex ante, antes de que se produzca esa violación, o en caso de imposibilidad material de cumplimiento y de retrotraer los hechos a esa situación anterior, satisfacer y reintegrar dentro del marco de lo posible, generalmente con una suculenta indemnización, con intereses que ya ustedes habrán visto en otras materias, y teniendo en cuenta los rubros pertinentes. Pero para ello, en principio tendría que ser sujeto, ¿no? Por eso vemos responsabilidad después de ver, no sé, parte general en el derecho civil. O por eso vemos obligaciones o daños después, antes de ver, y antes vemos lo que hace a la capacidad, digamos, de derecho, de hecho, y como atributo de la persona. Entonces, en el plano del derecho internacional es exactamente lo mismo, con la salvedad que, como bien dijo Ailén, ser un ente susceptible o capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y como tal, ser un centro de imputación de responsabilidad, se debe añadir, en el marco del derecho internacional, que estos derechos y obligaciones deben ser internacionales, porque si no, nos estaríamos rigiendo según el derecho interno, y ustedes saben que esta subjetividad internacional, en el marco del derecho internacional, es de tipo calificada, se le dice, ¿no? Porque tienen que ser derechos y obligaciones internacionales. ¿Y cómo surgen los derechos y las obligaciones internacionales? Eso fue una pregunta. Por la firma de los acuerdos, de los tratados. Sí, por las fuentes, por las 5 fuentes que vimos, 3 principales, 2 auxiliares, artículo 38 del Estatuto de la Corte, como dijo Federico, en caso de que sean acuerdos entre estados u organizaciones internacionales escritos y todas las formas que hacen a las convenciones de Viena serán tratados. En caso de que surjan como una práctica generalizada, uniforme, constante en el tiempo, en donde los sujetos asimilen a esa costumbre y práctica como derecho, será mediante la costumbre internacional o de fuente consuetudinaria, los principios generales del derecho de las naciones civilizadas, dice el artículo 38, inciso C, del Estatuto, y luego tenemos la doctrina y la jurisprudencia, que ya vimos que son fuentes auxiliares. Pero, para que esto sea así, para que estas fuentes tengan una razón de ser, primero se debe ser sujeto de derecho internacional, ¿no? Y eminentemente esto es un rol que en el derecho internacional público clásico le cabía únicamente a los estados. Los estados eran, en principio, los únicos que podían o que eran entidades susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y como tales también surgía la llamada responsabilidad internacional, en caso de, por ejemplo, llevar adelante un ataque ilegal dentro del marco del incumplimiento de una obligación de no uso de la fuerza. Pero esto ha ido evolucionando, y de manera que podemos encontrar, a lo largo de las últimas décadas, nuevos sujetos del derecho internacional. Hablamos de subjetividad internacional como algo que se distingue de la capacidad creadora de derecho internacional en este sentido. ¿Por qué? Porque, como yo les dije hace 5 minutos, la subjetividad internacional surge en el plano internacional de la voluntad de los estados. Por eso tenemos estas fuentes que les mencioné, los tratados, la costumbre y bueno, los principios generales del derecho surgen de la voluntad estatal. De ahí parten todo lo que hace a las teorías voluntaristas del derecho internacional público como fundamento de la voluntad estatal. Entonces, según un autor que se llamaba Jelinek, que hablaba de la autolimitación estatal, o según otros autores como Ancilotti, que hablaban de la voluntad en virtud del principio de pacta sunt servanda, o según todo lo que hace a las teorías voluntaristas como fundamento del derecho internacional público, son los estados quienes, mediante la manifestación de esta voluntad, creaban derecho o normas jurídicas con derechos y obligaciones internacionales. Entonces, modernamente se dice que la subjetividad difiere de la capacidad para crear derecho o para crear normas jurídicas. ¿Por qué? Bueno,
porque justamente los estados, en el plano del derecho internacional público, son legiferentes, es decir, digamos, crean, mediante las fuentes, las normas jurídicas que van a regir en sus relaciones recíprocas. Pero la subjetividad internacional contemporánea ya se distingue de esta cuestión porque tenemos nuevos sujetos de derecho internacional, como por ejemplo las organizaciones internacionales. Entonces, las organizaciones internacionales también, dentro del marco de su competencia, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones independientemente de ser sujetos creadores de normas jurídicas en el plano internacional. Entonces, tenemos esta cuestión muy importante de la naturaleza de la subjetividad internacional. Hablamos de sujetos originarios del derecho internacional, principalmente a los estados. Es decir, son quienes, a partir de una norma fundante en el plano del derecho interno, que es una constitución, y luego en el plano del derecho internacional, si hablamos de las teorías dualistas, por eso los dualistas son los voluntaristas, porque hablan de un derecho interno y de un derecho internacional. Entonces, de la norma fundante del plano interno, y como entes soberanos en el plano internacional, son ellos quienes originariamente son los sujetos del derecho internacional público. En cambio, se habla de sujetos derivados del derecho internacional público a aquellos que surgen a partir de la voluntad de los sujetos originarios, que son los estados. Esa es una distinción doctrinaria. Pero aquí lo importante es que nos sirva para clasificar, de cierta manera, a lo que hace a los sujetos originarios, que son los estados, para llamarlo de alguna forma, que surgen en 1648 con la Paz de Westfalia, y luego lo que hace a los sujetos derivados del derecho internacional público, que se pueden a su vez subclasificar en dos categorías: los típicos, sujetos derivados típicos, y los sui generis, vamos a ponerle en honor a Charlie García. ¿Cuáles son los típicos? Bueno, primordialmente los sujetos de derecho internacional público derivados típicos serían las organizaciones internacionales. Y otros más que, bueno, ya vamos a ver, pero que lo importante es entender que surgen de la voluntad de los estados. Una organización internacional, por ejemplo, la primera organización internacional que existió, digamos, propiamente dicha, que fue la Unión Postal Universal, que se crea hacia fines del siglo XIX, surge como tal, como un órgano, digamos, permanente, como un órgano que se distinguía de la voluntad de los estados, como un órgano con una carta constitutiva, con autoridades permanentes, con sede, y encargado de llevar adelante un propósito ajeno a la voluntad de los estados que la crearon. Surge en base a la voluntad de los estados, principalmente de Europa y los Estados Unidos de América, para poder comunicarse con mayor frecuencia, con mejor frecuencia y mayor celeridad. En cambio, los sujetos del derecho internacional público clásicos, que son los estados, ¿de dónde surgen? Y principalmente surgen o de una norma fundante en el plano interno de una constitución, y una vez que cumplen ciertas condiciones, son considerados estados. Ciertas condiciones, no hablo de elementos, pues si hablo de elementos es como si un estado fuese una amalgama de cosas que hacen a la población, al territorio, a un gobierno, y en verdad eso no es un estado, no es la unión, digamos, como rompecabezas de todas estas condiciones, sino que hace a condiciones que se tienen que cumplir para que una entidad sea considerado estado. Entonces, ¿qué necesitamos para que algo sea considerado estado, para que determinada entidad sea considerado estado? A ver, ¿qué me podrían decir ustedes que se requiere como condición? La Argentina, por ejemplo. Si todavía es un estado. No sé qué pasó ahora con lo que va a anunciar el presidente. Tener soberanía sobre un territorio. Tener Suficiente soberanía población. sobre el territorio. Bien. Población. Bien. La soberanía
es consecuencia de ser un Estado. O sea, igual está bien lo que planteás. Pasa que es al revés. La soberanía es, digamos, el imperio que detenta la autoridad en el plano interno o en el plano internacional una vez cumplidos las condiciones para ser Estado, que vos bien El mencionás. territorio, Muy bien, población, muy bien. la población La población, el territorio, y el poder y sobre el eso. poder, exacto, que exista un gobierno, una autoridad, si no sería una anarquía, y una anarquía no sería en principio un Estado porque no habría autoridad centralizada que lleve adelante las facultades de gobierno de cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser una democracia liberal, puede ser una monarquía absolutista, pero de cualquier forma eso hace a un Estado, porque si partimos, por ejemplo, de la definición sociológica clásica de Estado, que un Estado es aquella entidad donde una autoridad centralizada detenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza sobre determinada población, que es la definición que hace Max Weber, sociológica, pero que en verdad tiene su matiz jurídica, ya que necesitamos una población, un territorio, un gobierno que lleve adelante y que, digamos, regule las relaciones jurídicas entre esa población, que pueden ser ciudadanos, súbditos, vasallos, esclavos o lo que fuera, y a su vez, desde el plano o desde la faz externa, ese soberano o ese Estado o esa entidad, hasta tanto sea Estado, tiene que tener capacidad para entrar en relación con otros Estados. Es decir, desde el plano externo de la soberanía estatal, se da una relación de pares frente a otros Estados. Porque en el plano del derecho internacional, al ser un cuerpo de normas de carácter descentralizado y principalmente coordinativo, no encontramos una autoridad centralizada. Y por lo tanto, ni siquiera las Naciones Unidas lo son. En ese sentido, rige lo que se conoce como el principio de la anarquía del derecho internacional, en donde no existe una autoridad que centralice las relaciones, digamos, jurídicas, ni la coacción sobre otros estados, sino que son los mismos estados los que llevan adelante, primero, la creación del derecho y las normas jurídicas que rigen en el derecho internacional, y como contracara de ellos son quienes las llevan adelante para su cumplimiento. Y esto tradicionalmente se hacía, como dice el escudo chileno, por la razón o por la fuerza. Si alguien no cumplía con una obligación internacional hace 200 años, seguramente le iban a enviar algún que otro buque de guerra, y si se trataba de un Estado débil, más todavía. Pero bueno, esto hace a las relaciones de poder, que sin lugar a duda son también parte del derecho y de la lucha que conlleva el derecho, pero que aquí lo que nos interesa es distinguir, tal como lo dijo la Convención, o como lo prescribe la Convención de Montevideo del año 33, en el plano eh, del sistema interamericano, que en este sentido fue fundante, ya que estableció estas 4 condiciones para que una entidad estatal sea considerada como tal, que es población, territorio, gobierno y capacidad para entrar o para entablar relaciones con otros estados. Entonces, la Convención de Montevideo del 33, en ese sentido, que no nos las confundamos con las convenciones de Montevideo del derecho internacional privado, que ya las verán con otros profesores y en otras materias y ya las padecerán, pero esta es únicamente del derecho internacional público y del año 1933, que consagra estas condiciones que son hoy en día consideradas como costumbre internacional, además de estar cristalizadas en un tratado obligatorio para los estados contratantes del sistema interamericano, y que además consagra lo que se conoce como la teoría declarativa del reconocimiento de los estados. Es decir, para que un estado sea considerado como tal, no hace falta que otros estados lo reconozcan. Imagínense el caso de hoy
de la República de Kosovo. Hoy Kosovo, que es en realidad consecuencia primero de dos guerras, o una gran guerra del desmembramiento de la ex Yugoslavia, y que al día de hoy continúa en disputa en términos incluso militares, principalmente con Serbia, y con las disidencias serbias que existen dentro del Estado kosovar, es considerada, Kosovo, no sé si aprieta una bomba acá, pero Kosovo es únicamente reconocida como Estado por parte de ciertos países de la comunidad internacional. Por ejemplo, la Argentina no reconoce a Kosovo como Estado. Y esto tiene una explicación. La Argentina defiende el principio de integridad territorial de Serbia y de cualquier otro Estado, por el tema Malvinas. En cambio, los kosovares se apoyan en el principio de libre determinación de los pueblos, que es un argumento similar al que esgrimen los ocupantes de las Islas Malvinas, y que obviamente esto lleva a que la Argentina no reconozca a Kosovo y por ende se incline por los argumentos serbios de integridad territorial. Se recuesta sobre este principio. Pero eso no significa que Kosovo no sea considerado Estado. Porque justamente la teoría declarativa, o cualquier reconocimiento estatal, ya la palabra reconocimiento nos da la pauta de que la cosa existe. Lo que uno hace es crearla o dar luz o no a algo que existe. Si yo no lo reconozco, no significa que no exista, significa que simplemente no lo estoy viendo o no lo quiero ver. Pero la palabra reconocimiento nos da la idea de que los estados no hace falta que sean reconocidos por otros para ser considerados Estado, sino que simplemente es de carácter declarativo esta idea. Por ejemplo, el Paraguay no reconoce a la República Popular China como Estado, por ahora, y reconoce a la República de China, que está de momento exiliada en Formosa, en lo que ustedes conocen como Taiwán, y por lo tanto, para Paraguay, la República Popular China no es Estado, y no tiene relaciones diplomáticas, y simplemente se lleva adelante una relación con la República China, que es el gobierno chino en exilio, que está en la isla de Taiwán. Y así muchos países de Centroamérica no reconocen a la República Popular China. Entonces, todo esto nos da la idea de que un Estado tiene que cumplir ciertas condiciones, entre las cuales ya mencionamos población, territorio, gobierno, capacidad para entrar en relaciones con otros Estados, y a su vez, sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hablando de esto de que para que sea reconocido no es necesario, digamos, que otros países lo reconozcan, pero digamos que ante organismos internacionales como la ONU, pues me queda la duda, porque por ejemplo Palestina es uno de, digamos, es un estado, pero digamos que la ONU no lo reconoce, sino que lo tiene como un ente observador no miembro, pero no lo declara como un estado. Entonces, digamos que no es necesario que ante, digamos, organizaciones internacionales deba ser reconocido. Es una excelente pregunta y también afirmación. Lo cierto es que hay una resolución de la Asamblea General, o existe una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que dice básicamente que el hecho de que un Estado sea miembro de las Naciones Unidas no significa que el resto de los Estados miembros de las Naciones Unidas lo reconozcan como Estado. Entonces, en el caso de Palestina, o en realidad de la Organización de Liberación de Palestina, de la OLP, que para muchos podría ser considerado un Estado porque cumpliría en principio con los requisitos de población, territorio, aunque es bastante disminuido y desmembrado y también usurpado por parte del Estado de Israel, pero contaría en principio con parte del territorio. Entra en relaciones con otros estados, de hecho con Israel se firmaron los famosos acuerdos de Oslo en la década de los 90, y doctor, por momentos apago la cámara porque me funciona mal el internet. No hay problema, Nicolás. Entonces,
la OLP firmó, por ejemplo, un tratado con Israel en la década del 90. Y eso implicó un acto de reconocimiento por parte de Israel del Estado de Palestina. Y en ese tratado, en los acuerdos de Oslo, se dejó claro de que eso no implicaba un reconocimiento, sino que simplemente era un principio para llevar adelante negociaciones que tendiesen a un futuro reconocimiento. Pero todas estas cuestiones son muy importantes porque si un Estado implícitamente, mediante actos, lleva adelante acciones o conductas que indiquen un reconocimiento de otros Estados, entonces ese reconocimiento se da implícitamente y es tan válido como uno expreso. En el caso de Palestina, como dije, no es un Estado miembro de Naciones Unidas. Lo que sí encuentra, que ya lo vamos a ver, es dentro de uno de estos sujetos de derecho internacional derivados o típicos, los movimientos de liberación nacional son considerados como sujetos del derecho internacional, y la Organización de Liberación de Palestina, y por ejemplo lo que era el SWAPO, que era todo el movimiento en contra del apartheid en Sudáfrica, en los 60 y 80 se les confirió estatus de observadores en Naciones Unidas, con voz pero sin voto. Entonces, esto es importante destacarlo. Para muchos países, Palestina es un Estado, y como tal, digamos, se desenvuelve firmando Sí, porque tratados. yo estuve leyendo, pues digamos que he leído algo sobre el tema de Palestina y sí, o sea, como tal ante la ONU no lo reconoce como un Estado, pero los Estados miembros, creo que son como 139 si no me falla, sí lo han reconocido como un Estado, pero Israel, pues en cambio, por ejemplo, todo lo que es como esa área de ahí, que pues los países que como que están rodeando esa zona, sí reconocen a Palestina, pero no reconocen a Israel, pero la ONU reconoce a Israel, pero no reconoce a Palestina. Entonces me queda como esa duda de... Porque el acto de reconocimiento es un acto discrecional político, y eso es un acto que se da entre soberanos. Entonces, en Naciones Unidas es como que, a ver, todos se sientan en la misma mesa, pero si yo dejo que alguien se siente en la mesa, no significa que yo lo reconozca como Estado. Es como que se sentó un principio para que las Naciones Unidas sean universales. O sea, para que no haya únicamente, no exista una organización de Estados que no reconocen a Palestina, sino que existan los Estados que reconocen a Palestina y los que no reconocen a Palestina. En este sentido, es importante el rol que cumplen las organizaciones regionales, y ahora ya vamos a ver por qué. Pero el caso de Palestina es muy interesante, y de hecho al día de hoy continúa siendo un problema, no solo, digamos, la presencia o la subjetividad de Palestina como Estado, sino también la ocupación israelí en todo lo que hace al West Bank, la disputa con el territorio de Jordania y de Cisjordania, y también al norte con Siria. Entonces, y con el Líbano, más que nada en los Altos de Golán, que ustedes habrán visto que esto fue causa de alguna que otra guerra. Pero aquí lo importante es entender que para que un Estado sea considerado como tal, no hace falta que lo reconozcan otros Estados. Esto es lo que se conoce como la teoría declarativa del reconocimiento estatal, a diferencia de la teoría constitutiva del reconocimiento estatal, que parte de estos fundamentos voluntaristas del derecho internacional. Es decir, que son los Estados quienes crean el derecho internacional, quienes le dan entidad, y que el acto de reconocimiento es una forma de expresar la voluntad de un Estado para que otro Estado forme parte de esta comunidad internacional. Eso llevó a distintas disquisiciones doctrinarias que han sido superadas, y al día de hoy se entiende esta teoría declarativa del reconocimiento estatal. Entonces, a su vez, dentro del derecho interno, es decir, la contracara de esta cuestión de que entre soberanos no existe un principio de igualdad soberana, y como tal, ese principio de igualdad soberana encuentra una contracara.
una contracara en el plano interno, que significa básicamente el poder de imperio y de jurisdicción, que se confunde con la noción de imperio, para las relaciones jurídicas que se dan en el plano del derecho interno. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, en el derecho internacional, la independencia política de un Estado, es sinónimo de soberanía. Es decir, si un Estado, vamos al caso de Palestina, encuentra independencia política, en principio eso significaría que es un ente soberano, y si es un ente soberano, merece el mismo trato por el principio de igualdad soberana respecto de otros estados. Y en su plano interno, bueno, en su plano interno juega lo que se conoce como el principio de no intervención en los asuntos internos. Es decir, en las relaciones que se llevan adelante en el Estado de Palestina, para algunos, en principio no podrían inmiscuirse otros estados. Y este es un principio del derecho internacional público, y este es un principio consagrado, no solo en la Carta, sino en sendas resoluciones de la Asamblea General. Por ejemplo, la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que consagra los principios del derecho internacional público. A su vez, existen estados dependientes de otros estados. ¿Cómo es esto? Bueno, imagínense el Principado de Mónaco. ¿Es un estado? Sí, pero delega sus competencias voluntariamente en función de otro estado, que es Francia, y en ese sentido, lo que delega justamente es la jefatura de Estado en el presidente de Francia. Entonces, Macron es presidente de Francia y jefe de Estado del Principado de Mónaco y de Andorra, por ejemplo, que delegan voluntariamente la jefatura de Estado en el presidente de Francia. ¿Por qué? Por una cuestión histórica. El Principado de Mónaco es básicamente un legado de la edad moderna de la familia Grimaldi, que vacacionaba en alguna playa francesa, y que quedó como un principado autónomo, y que en épocas napoleónicas se le confirió a Napoleón Bonaparte esta facultad de disponer, para no invadir básicamente, le delegaron esta soberanía, y bueno, fue algo que duró en el tiempo y llegó al día de la fecha. Vamos a ver todo lo que hace a las entidades de naturaleza no estatal. Entonces, entidades de naturaleza no estatal, es decir, sujetos del derecho internacional público derivados. ¿Cuáles son? En principio, A, organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, al ser derivadas, surgen de la voluntad de los estados, generalmente son creadas por un tratado, generalmente, ya vamos a ver cuándo no son creadas por un tratado, se encargan de gestionar ciertos intereses colectivos, imagínense los propósitos de la OMS durante la pandemia, o los propósitos de la Organización Internacional del Trabajo, o los propósitos de Naciones Unidas, que son la organización internacional por default. A su vez, encuentran una estructura orgánica permanente, es decir, nombran para sí autoridades, y esas autoridades se encargan de desempeñar las tareas administrativas y organizativas del día a día, y a su vez se encargan de llevar adelante las relaciones con otras organizaciones y con otros estados. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas lo hace a través de su secretario general, y ciertos actos, ya vamos a ver las clases siguientes, mediante el Consejo de Seguridad. Esto es importante, que tengan una estructura orgánica permanente. Ustedes imagínense el caso de, por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur, cuando nace el Tratado de Asunción en el año 91, no tenía una estructura orgánica permanente, funcionaba algo parecido a lo que era el NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México, es decir, no había autoridades centralizadas, había simplemente organismos de consulta entre estados y entre los distintos ministros de los estados y embajadores, y con la consagración y la firma del protocolo de Euro Preto en el año 94,
se le da personalidad jurídica internacional y se crea distintos organismos que llevan adelante y expresan y manifiestan la voluntad del Mercosur como sujeto autónomo del derecho internacional, que surge de 4 estados, pero que en definitiva es como que se separa, se divorcia de estos estados y es un ente aparte, por más de que las decisiones en última instancia las tomen los estados. Pero es una ficción, como toda teoría de la persona jurídica. Ustedes lo habrán visto en parte general con las teorías de la ficción de Savigny. Entonces, esto hace a la autonomía jurídica que tienen las organizaciones internacionales y que se separan, se divorcian de la voluntad de los estados. ¿Pueden las organizaciones internacionales ser pasibles de responsabilidad internacional? Sí, pueden. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, de hecho, fue pasible de responsabilidad internacional en muchos casos. En última instancia, son los estados quienes asisten, en virtud de la Carta de Naciones Unidas, a la ONU, pero eso no significa que sean los estados directamente los responsables de los actos que lleva adelante la ONU. Y ya vamos a ver la jurisprudencia que tenemos en este sentido. De todas maneras, hay autores, esta definición es de Díaz de Velasco, que bueno, las organizaciones internacionales son creadas por estados, mediante tratados, que gestionan intereses colectivos, que tienen una estructura orgánica permanente y que encuentran también autonomía jurídica. Esta definición es susceptible de algunas críticas. En realidad es difícil definir organización internacional. Clavers, otro autor, sostiene que, por ejemplo, una organización internacional no necesariamente tiene que ser creada por la voluntad de 2 o más estados, sino que a veces son actos unilaterales de organizaciones las que crean nuevas organizaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no la crearon los estados, la crea una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que luego, como acto unilateral de las Naciones Unidas, lleva adelante la creación de una organización internacional aparte, que obviamente está y entra dentro de la órbita de las Naciones Unidas. Lo mismo sucedió con UNICEF, por ejemplo, que es una organización internacional. El hecho de que encuentren estructura orgánica permanente es importante también. Por ejemplo, el G20, ¿es una organización internacional? ¿O el G7? No, en realidad es un consorcio, una dieta de países que se reúnen anualmente y de organizaciones que también se reúnen en el G20, pero que en verdad no tiene una organización autónoma, ni tiene organismos permanentes, sino que encuentran una presidencia rotativa. El año pasado fue Arabia Saudita y lo sigue siendo hasta fin de año, luego va a ser Italia, y bueno, hace 2 años fue la Argentina, y así se van rotando la presidencia y no hay un órgano permanente que lleve adelante los actos cotidianos. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con el GATT, que ustedes habrán escuchado hablar del GATT, que fue el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles que se celebró en el marco del Sistema de Naciones Unidas en el año 45, fue un proyecto fallido. Se intentó crear una organización internacional de comercio en una conferencia en La Habana, finalmente esto no sucedió, y se creó un tratado, mediante un tratado, este sistema conocido como GATT, y el GATT encontraba representación jurídica internacional, de hecho se daba dentro del marco de Naciones Unidas y tenía representación en Ginebra, pero no era propiamente dicho una organización internacional. Luego en el 94 se crea la OMC y pasó a ser una organización internacional, pero eso no se da hasta la ronda de Uruguay del 94 y los acuerdos de Marrakech, etc. Entonces eso se da recién en el año 94, pero antes el GATT era simplemente un tratado con algún representante, con alguna bandera de Naciones Unidas
en Ginebra. Entonces, es difícil definir organización internacional. Las clasificaciones son las que ya conocemos. Hay organizaciones regionales, hay organizaciones subregionales. Por ejemplo, en la Unión Africana tenemos el ECOWAS y tenemos la Unión de Estados Africanos de Occidente. En el marco de Sudamérica tenemos, bueno, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, diferentes organizaciones internacionales, incluso en Europa. Por ejemplo, en la Unión Europea, era muy difícil de hablar de la Unión Europea como una organización internacional o como un supraestado. En verdad, la Unión Europea delega ciertas competencias que son asimilables al imperio estatal, por ejemplo, el hecho de que las resoluciones y las sentencias de la Corte Europea sean consideradas como obligatorias para los Estados parte, es, digamos, una delegación de atribución bastante voluminosa, pero en verdad el imperio y la política exterior la siguen manejando los estados que hacen, los 27 estados que hacen a la Unión Europea, y por lo tanto tienen personalidad jurídica distinta. Por un lado tenemos la Unión Europea, que tiene un alto comisionado de Asuntos Exteriores, que es el español Josep Borrell, que tiene una comisión europea, que preside la alemana Ursula von der Leyen, el Consejo Europeo, distintos organismos dentro del Parlamento Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son todos organismos dentro de la Unión Europea que hacen a esta organización regional, pero que a su vez se distingue como tal de los estados que siguen conservando Italia, Francia, Alemania, Inglaterra ya no, pero siguen conservando obviamente su soberanía y sus competencias como estados soberanos. Entonces, esto es importante destacarlo respecto de la organización, de las organizaciones internacionales. La pregunta aquí es, ¿qué sucede o qué sucedería en caso de que un representante de una organización internacional, por ejemplo en las Naciones Unidas, que ustedes saben envía misiones de paz, representantes para llevar adelante sus buenos oficios, para calmar alguna situación de beligerancia que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacionales, y que como tal tiene a su vez embajadores, representantes en distintos países. ¿Qué sucedería si uno de esos representantes resulta, por ejemplo, muerto en un acto en el ejercicio de sus funciones? Y eso es una pregunta. ¿Podría, por ejemplo, Naciones Unidas entablar una reclamación contra un Estado? Porque esto es una cuestión importante. Si yo soy sujeto de derecho internacional, puedo adquirir derechos y contraer obligaciones, y soy un centro de imputación de responsabilidad, la contracara sería que yo pudiese iniciar una acción o incoar una acción ante un tribunal internacional en caso de ser un Estado o una organización o un sujeto damnificado en alguno de mis derechos. Entonces, ¿podría en ese caso Naciones Unidas iniciar una acción contra un Estado? ¿Una reclamación? Bueno, para no ir con tanto preámbulo, la respuesta es que sí. Hay un antecedente del año 49, la opinión consultiva sobre reparación de perjuicios sufridos al servicio de Naciones Unidas, en donde dos representantes de Naciones Unidas, uno de origen sueco y otro coronel de origen, un duque de origen sueco y un coronel de origen francés, son enviados en el año 49 a mediar entre el conflicto que surgía inminentemente entre el Estado de Palestina, justamente que hablábamos recién, e Israel, y en esta misión son ejecutados por un comando israelí. Entonces, la pregunta aquí era, bueno,
¿quién fue el damnificado en el plano internacional? Profe, pues no sé si estoy en lo correcto, pero creo que fue este año que pasó algo similar. Creo que era un embajador italiano o algo así de Naciones Unidas que estaban, creo que en Medio Oriente, la verdad se me escapa, pero sé que, por ejemplo, lo que era Italia sí comenzó acciones contra ese país. No sé si directamente Naciones Unidas lo habrá hecho, pero directamente Italia sí lo realizó, que porque pues ellos sentían que fue directamente una violación en contra de ellos porque era un ciudadano italiano. Entonces, Muy bien. no. Eso está en lo correcto. Italia podría invocar el Instituto de Protección Diplomática para justamente actuar en representación, en una suerte de ficción, como si fuese el mismo damnificado, que estaba justamente muerto, pero bajo ese instituto podría iniciar una acción en el plano internacional contra el Estado en donde ocurrió este evento. Ahora, si fue también un enviado de, supongamos, Naciones Unidas, ¿podría las Naciones Unidas iniciar una reclamación contra Israel? Y la pregunta, de hecho, fue una de las preguntas que se le formuló en la opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, y la respuesta fue que sí. Es decir, las Naciones Unidas tienen competencia para entablar reclamaciones contra los estados que hubieran violado una obligación internacional contra alguno de sus enviados diplomáticos en misión, y a su vez las Naciones Unidas podrían iniciar esta reclamación en virtud de lo que se conoce como la protección funcional de sus representantes. Es decir, no hay una nacionalidad. O sea, el sueco y el francés que resultaron muertos no eran nacionales de Naciones Unidas. No existe el principio de nacionalidad. Podría sí invocar la nacionalidad para el Instituto de la Protección Diplomática Francia y Suecia, pero no Naciones Unidas. ¿Qué es lo que arguye la Organización de Naciones Unidas? Justamente esta idea de la protección funcional que es receptada en este antecedente de opinión consultiva y que hoy en día se considera como uno de los principales institutos que hacen no solo a la posible reparación al servicio de una organización internacional, sino también de la inmunidad de jurisdicción que cuentan los enviados diplomáticos de las organizaciones internacionales. Entonces, lo que dice la Corte Internacional de Justicia en este antecedente, básicamente es que la subjetividad internacional es una cuestión que difiere entre los estados y el resto de los sujetos de derecho internacional. Que la extensión de sus competencias es algo que no es idéntico para todos. Y en este sentido, las organizaciones internacionales encuentran una subjetividad internacional diferente a la de los estados. Los estados, imagínense al Estado como si fuese una persona humana plenamente capaz en el plano del derecho interno. Pueden hacer prácticamente todo. Artículo 19 de la Constitución. Nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe, ni mandado a hacer lo que la ley no manda. O sea, las personas humanas capaces pueden hacer básicamente todo lo que no está prohibido. En cambio, los estados, actuando similarmente a personas humanas dentro del plano del derecho interno, estoy haciendo una comparación, difieren de las organizaciones internacionales, al igual que una persona humana difiere de una persona jurídica, porque la persona jurídica únicamente puede desenvolver y llevar adelante actos jurídicos que se circunscriban al objeto para el cual fueron creadas. O sea, ustedes habrán visto en sociedades que, no sé, una importadora de vasos no puede abrirse un boliche que venda bebidas alcohólicas. No tiene nada que ver. O sea, está excediendo el objeto para el cual fue creada. En ese sentido, con las organizaciones internacionales pasa algo similar. No puede la OIT mediar en un armisticio entre, no sé, Palestina e Israel, para el caso. No, excede el marco de sus competencias.
En esta opinión consultiva, a su vez, surge la pregunta que muy bien plantea Lina, que es, ¿qué sucede en caso de que tanto la organización internacional como el Estado del cual es nacional la víctima inicia una reclamación contra el Estado victimario o contra el Estado que incumplió o que incurrió en responsabilidad internacional? ¿Quién inicia la reclamación? ¿Cómo se concilia el hecho de que tanto Naciones Unidas como el Estado del nacional puedan llevar adelante la reclamación? Y bueno, y lo que finalmente decide la Corte Internacional de Justicia en esta opinión consultiva es que se tiene que conciliar esta cuestión. ¿Cómo? Básicamente remite a un artículo de la Carta de Naciones Unidas en donde se plantea que los Estados miembros de Naciones Unidas prestan asistencia a la Organización de Naciones Unidas. Y esa prestación de asistencia se hace, naturalmente, también a través de sus nacionales. Entonces, se tiene que armonizar esta cuestión, porque en última instancia las Naciones Unidas son financiadas por los Estados. ¿Y quién es el Estado que más financia las Naciones Unidas? Primero Estados Unidos, después la India. Y así se reparten cuotas partes que no se ven reflejadas, digamos, a diferencia de una sociedad anónima, por ejemplo, en acciones que den derecho a voto según esas, digamos, la tenencia o la posesión de esos títulos. Estados Unidos no tiene el 40% de Naciones Unidas. En principio tiene derecho a voto en la Asamblea General por uno, al igual que todos los estados. Esto es lo que se conoce como el principio de igualdad soberana, con la salvedad de que en el Consejo de Seguridad es miembro permanente y tiene poder de veto. Pero eso es otro cantar. Entonces, ¿qué otro sujeto? ¿Alguna pregunta? Sí. Profe, pero entonces en este caso, digamos que, bueno, o sea, sabemos que tanto Italia en este caso puede empezar acciones como la ONU, pero entonces, digamos, sí se pueden entablar dos acciones por lo mismo ante la misma entidad que sería la Corte Penal Internacional, o deben acordar como entre Italia y Naciones Unidas quién va a colocar como la acción. Pues sí se pueden dos acciones por lo mismo al mismo tiempo. Vos decís si podría Italia, o por ejemplo, en el caso de la reparación de perjuicios, el Estado, digamos, del cual es nacional la víctima y a su vez la organización, iniciar una acción sobre una misma obligación secundaria, que en este caso sería el deber de reparar. Y yo diría que no, porque de una misma obligación no pueden surgir dos sentencias, incluso pudiendo llegar al absurdo de que sean contradictorias entre sí. Es lo que se conoce como el principio de nem bis in idem, o sea, sobre un mismo acto yo no puedo juzgar dos veces como organismo internacional o como corte. O sea, el poder jurisdiccional no se puede repetir dos veces sobre un mismo acto jurídico. En ese caso, lo que podría suceder es que se le dé intervención dentro del proceso. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero se le puede dar intervención a un Estado o se le puede dar intervención a una organización internacional y pueden formar lo que se conoce como una palabra que a mí no me gusta mucho, pero se denomina litisconsorcio, es decir, hay dos sujetos que resultan damnificados que se hacen de parte actora contra la parte demandada, que sería el Estado infractor. Y además hace una cuestión de economía procesal. Eso es un principio del derecho procesal, que yo no puedo, sobre un mismo tema, digamos, aglutinar varias pretensiones distintas, sino que el principio de economía procesal y un subprincipio que deriva de ese principio, que se llama principio de concentración, yo tengo que llevar a que esa materia sobre la cual la Corte Internacional debería fallar sea lo más reducida posible para que se obtenga una sentencia con mayor celeridad. Profe, pero si, digamos, el Estado infractor no ha ratificado el Estatuto de Roma, pues ahí no podrían como entrar a juzgarlo, pues cómo se podría... ¿El Estatuto de Roma o el Estatuto de la Corte? Sí, el Estatuto del, pues sí, el Estatuto de la Carta, qué pena.
Pues Si ellos un no han Estado- aceptado jurisdicción de la Corte. bueno, si el Estado infractor no aceptó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ahí tendríamos un problema, porque no podría ser parte demandada. ¿Qué sucede en el marco de Naciones Unidas? Supongamos que el Estado no aceptó el Estatuto de la Corte y por lo tanto no se puede iniciar una acción contra ese Estado. Lo que sí pueden hacer los Estados que se consideran damnificados en sus derechos es llevar adelante el planteo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces el Consejo de Seguridad lo que eventualmente dirá es, miren, les recomiendo que las cuestiones jurídicas, básicamente funciona así, las lleven ante la Corte Internacional de Justicia, por los medios de solución pacífica de controversias que son jurisdiccionales. Y en caso de que se incumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad, es el Consejo de Seguridad quien cuenta con sus atribuciones conferidas en los capítulos 6 y 7 de la Carta para básicamente coaccionar mediante medios pacíficos o el uso de la fuerza a los estados infractores para que esa obligación sea reparada. Esto ya lo vamos a ver la clase siguiente, pero está muy bien la pregunta porque funciona así, o en teoría debería funcionar así, depende de quién sea el estado infractor. Pero están muy bien las preguntas y ya vamos a ahondar más en cómo funciona dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Quién más es considerado sujeto de derecho internacional de carácter derivado? Bueno, por ejemplo, los pueblos que luchan por la autodeterminación. Y acá hablamos de la cuestión del ejemplo de la OLP de Palestina, que ha sido reconocida como Estado observador de la Asamblea General, que tiene voz pero no tiene voto, que a su vez, mediante sendas resoluciones de la Asamblea General, se les reconoce a los pueblos la lucha por su autodeterminación, incluso con ciertas resoluciones de la Asamblea General que llegan a ser hasta un poco polémicas porque llaman a declarar legítimos todos los medios, dejando incluso abierta la posibilidad del uso de la fuerza, y a prestar toda la ayuda necesaria, material o moral, dice una famosa resolución, la 2105, habla de prestar ayuda material o moral a los pueblos que luchen por su libre determinación, es decir, básicamente material, ayuda material es cooperar con el movimiento de liberación para usar la fuerza para liberarse de una metrópoli. Esto se dio más que nada, imagínense, entre las décadas del 60 y el 80, con todo el proceso de descolonización del África, del sudeste asiático, que fue ciertamente violento, ¿no? En muchos casos. Y esta cuestión de la autodeterminación de los pueblos y de los movimientos de liberación nacional entra en colisión, en muchos casos, con el principio de integridad territorial. Perdón, una pregunta. Sí. El caso de Barcelona, Ajá. ¿entraría en este tema o no? Nada que ver. Porque ellos Es- buscan Está excelente la pregunta. El caso de Cataluña, sí. ellos se consideran para sí mismos una nación. De hecho, hubo un referéndum que ciertamente causó problemas, ya que bueno, el resultado fue afirmativo por la secesión de Cataluña como Estado del Reino de España. Ustedes saben que España como Estado encuentra sendas naciones y así muchos otros estados. Por ejemplo, tenemos compañeras del Estado Plurinacional de Bolivia, y hay aymarás, y hay quechuas, y hay otras comunidades indígenas que hacen a distintas naciones que conforman un Estado. En el caso español sucede algo similar, con la salvedad de que esta libre determinación que propugnan ciertos sectores políticos de Cataluña entra en colisión con el principio de integridad territorial. Y el principio de integridad territorial es otro principio del derecho internacional público. Es decir, España es un Estado soberano y tiene como tal, cumple la condición de tener territorio. Y ese territorio es más o menos el que todos conocemos o vimos en los mapas,
que incluye al territorio catalán. Entonces, aquí lo que sucede en la práctica es responder a la pregunta: ¿la libre determinación de Cataluña estaría yendo en contra de la integridad territorial de España? Y lo cierto es que sí, porque obviamente si se desmembra el Estado de España y se forma, y hay una decisión y se forma un nuevo Estado, se estaría atentando a la integridad territorial española. Entonces es un punto en donde se tienen que conciliar estos dos principios. ¿Cómo se concilió en la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas? Básicamente, la libre determinación queda, para llamarlo de alguna forma, reservada a ciertos casos. Como dije, los casos de descolonización son unos de ellos. También todo lo que refiere a lo que la doctrina llama como el derecho de secesión remedio, es decir, en caso de que existan graves violaciones a los derechos humanos de un determinado grupo étnico, por carácter ya sea de raza, de religión, de color, de nación o de lo que fuera, en ese caso podría esa entidad o esa comunidad llevar adelante una secesión remedio, porque al ser denegados sus derechos humanos fundamentales, digamos, la única vía que queda es la de levantarse contra el Estado, en este caso, que viola sus derechos humanos, y de esa forma conformar una nueva entidad estatal. Y así sucedió, por ejemplo, en muchos casos a lo largo de la historia. Lo cierto es que el caso catalán, en principio no hablamos de que los catalanes sean discriminados más allá de algún Barcelona-Real Madrid que pueda tener algún resultado adverso, pero en principio no cabría la posibilidad de que se viole la integridad territorial de España. Lo mismo que en otros casos. Bueno, en la República Popular China tenemos una minoría étnica que está siendo arrasada en el noroeste del país y que muchos hablan de que podría escindirse de China. O el caso de Hong Kong hoy en día, que tan en vilo nos tiene. O diferentes situaciones que se dieron en el África, con el apartheid. Por ejemplo, Namibia fue un caso clásico en donde directamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dispuso que se estaban violando obligaciones erga omnes de una minoría racial por el régimen del apartheid, y esto llevó a que se forme un nuevo Estado. Y ese Estado, a costa de diferentes cargas y diferentes sanciones que se le aplicaron a Sudáfrica durante décadas, dio como resultado la decisión y la creación de un nuevo Estado, que es hoy en día Namibia. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. A su vez, los movimientos de liberación nacional tienen una vida, digamos, con principio y fin. O sea, nacen una vez iniciado este movimiento de liberación y terminan cuando se culmina y cuando obviamente obtienen su independencia. Y durante este lapso de tiempo encuentran ciertas atribuciones, pueden firmar tratados, tienen ius tractum, pueden enviar representantes diplomáticos a otros estados, tienen ius legationem, como se conoce. Esto es importante destacarlo. Los pueblos que luchan por la autodeterminación por lo general requieren que una organización regional les dé reconocimiento. Y esto se dio, por ejemplo, en el África. La Unión Africana reconoció el movimiento del SWAPO, que era el Movimiento de Liberación Sudafricano, y luego, una vez logrado esto, como Movimiento de Liberación Nacional adquirió subjetividad internacional y otros estados comenzaron a llevar adelante relaciones diplomáticas y firmaron incluso tratados con este movimiento. Lo mismo que Palestina, o el OLP. ¿Qué sucede con el caso de, por ejemplo, lo que se conoce la comunidad beligerante, o los grupos beligerantes? Los grupos beligerantes, a diferencia de los movimientos de liberación,
no llevan adelante luchas en función o como consecuencia de la descolonización de sus metrópolis, sino que son simplemente grupos armados, organizados y que ocupan determinada porción del territorio de un Estado, que por algún motivo digamos, se levantan en armas contra la autoridad central y deciden conformar un nuevo Estado. Entonces, en esos casos, el derecho internacional humanitario, que ya vamos a ver que se conforma a partir de dos cuerpos de normas, que son las convenciones de Ginebra y las convenciones de la Haya del derecho internacional humanitario, les reconocen ciertos derechos y obligaciones y a su vez son considerados dentro de este marco como sujetos del derecho internacional. El caso de, por ejemplo, Colombia, en este sentido es bastante ilustrativo, con la salvedad de que nunca ni las FARC ni ningún movimiento insurgente fue considerado como una comunidad beligerante porque el Estado de Colombia no quiso que así fuese. Porque ustedes imagínense, si se reconoce una comunidad beligerante, se está reconociendo la pérdida de un territorio. Entonces, si yo reconozco que perdí el territorio, si yo dejo que esa comunidad beligerante firme tratados con otros estados, y si yo permito, en virtud del principio de neutralidad del derecho internacional humanitario, que esa cuestión la tenga que dirimir yo con la comunidad beligerante, entonces tampoco podría recibir, por ejemplo, armas o cooperación por parte de otros estados en favor mío. Entonces, el Estado de Colombia lo circunscribió a un conflicto de carácter interno, simplemente como un grupo insurreccional que ya lleva varias décadas de lucha. Entonces, esto es importante distinguir, los grupos beligerantes de los pueblos que luchan por la autodeterminación, también conocidos como movimientos de liberación nacional. Los individuos, ¿son los individuos sujetos del derecho internacional humanitario? Perdón, del derecho internacional público. La respuesta es que sí, dentro de un marco. ¿Y cuál es ese marco? Bueno, en principio, los individuos encuentran naturalmente ciertos derechos, adquieren derechos a partir de los tratados que nosotros conocemos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana. Todos ellos enumeran y enuncian derechos humanos en favor de los individuos. Ahora, ¿pueden los individuos, por ejemplo, iniciar reclamaciones contra los estados por el incumplimiento de esos derechos por parte de, digamos, los estados partes de esas convenciones? Y, en principio, podrían de forma indirecta. En el caso interamericano se puede de manera indirecta. Es decir, se inicia una reclamación ante la Comisión Interamericana y es la Comisión Interamericana quien en representación de ese individuo incoa una acción contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esa forma el individuo adquiere representación procesal en el litigio internacional. En el marco europeo, los individuos, por ejemplo, pueden iniciar directamente acciones contra los estados que violen sus derechos humanos. Esto es en virtud de un protocolo que se firmó hace unos años. Lo cierto es que lo pueden hacer directamente, al igual que en la Unión Africana, por ejemplo. Pero en este sentido los individuos serían, en principio, sujetos del derecho internacional en su faz positiva. Ahora, es decir, para iniciar acciones. En la Corte Internacional de Justicia no, porque son los estados partes de Naciones Unidas los únicos que pueden iniciar una acción ante la Corte Internacional de Justicia. No puede ir un individuo por derecho propio e invocar legitimidad procesal para iniciar una acción contra X Estado. Lo tiene que hacer a través del Estado del cual es nacional, y ahí rige el principio de nacionalidad. Pero la pregunta aquí es, ¿puede un individuo ser responsable internacionalmente por la violación de obligaciones internacionales que adquirió y violó en el plano internacional?
Y la pregunta a esta cuestión da una respuesta afirmativa. En el caso, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de los tribunales de Nuremberg. Bueno, los tribunales de Nuremberg no hicieron más que permitir que individuos fuesen juzgados en el plano internacional por crímenes internacionales. Y esta evolución del derecho penal internacional llevó a que hoy tengamos una Corte Penal Internacional, que es un tribunal ya de tercera generación, porque tenemos los tribunales de Nuremberg y de Tokio, tenemos los tribunales mixtos de la ex Yugoslavia y Ruanda, y luego tenemos una suerte de tribunal universal, que es la Corte Penal Internacional, que ya entiende sobre cualquier cuestión y tiene una competencia mucho más amplia. Pero esto es fruto de una evolución en donde los individuos pueden ser perseguidos, juzgados y condenados por violaciones a obligaciones internacionales que hubieran llevado a cabo mediante sus actos. Incluso actos llevados adelante en representación del Estado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los, digamos, comandantes, por su grado de representación, por su grado de autonomía respecto de los estados y por su rango jerárquico, pudieron ser juzgados, perseguidos, juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos, principalmente en el caso de la ex Yugoslavia y de Ruanda. De hecho, en Ruanda se condenaron hasta periodistas en el plano internacional, que publicaban en la lucha entre Hutus y Tutsis mensajes en la radio, en donde una guerra civil terrible, en un mes murieron millones de personas, algo único en el mundo, y había una radio que publicaba mensajes en contra de los Tutsis, y luego, bueno, los periodistas que eran quienes llevaban adelante estas publicaciones y estos mensajes, fueron perseguidos y juzgados y condenados en el Tribunal Internacional de Ruanda. Hay una película muy buena que se llama Hotel Ruanda. Si quieren verla, está buena. Los inversores extranjeros son considerados sujetos del derecho internacional, y aquí ustedes habrán visto que existen diferentes tratados bilaterales de inversión. Los tratados bilaterales de inversión, como la palabra lo indica, son tratados que firman los estados. Por ejemplo, la Argentina en los 90 firmó más de 40 tratados bilaterales de inversión, en cierta forma para incentivar las inversiones en nuestro país y para darle cierto manto de protección y estándares mínimos de trato a los inversores extranjeros que quisiesen colocar sus divisas en alguna actividad productiva en nuestro país. Entonces, estos tratados bilaterales de inversión que firman los estados encuentran, a su vez, derechos y obligaciones en favor de los inversores. Los inversores que pueden ser no sé, David Rockefeller, una persona humana, o puede ser la Standard Oil, no importa. La palabra inversor designa digamos, a la persona que lleva adelante esta inversión, justamente, independientemente de su naturaleza. Entonces, son los inversores extranjeros sujetos del derecho internacional, y hay posturas en contra y hay posturas a favor, porque los inversores extranjeros, por ejemplo, lo que suele llevarse adelante es pactar compromisos arbitrales, en donde en caso de violación a alguno de estos estándares de trato, los inversores pueden iniciar acciones ante ese tribunal arbitral y eventualmente ser reparados en los perjuicios que se le hubieran ocasionado. Ahora, estos derechos, por ejemplo, el derecho a iniciar una acción ante un tribunal arbitral, ¿es un derecho que lleva directamente el inversor o que se subroga en los derechos del Estado que firmó el Tratado Bilateral de Inversión? Si es que se subroga en los derechos del Estado que firmó el Tratado Bilateral de Inversión, estamos hablando de una tesis en contra de la subjetividad internacional de los inversores. Si estamos hablando de que los inversores lo hacen en derecho propio, entonces estamos hablando de una postura a favor de la subjetividad internacional de los inversores. Hay muchos fallos en el marco del NAFTA, que ustedes saben fue un tratado de comercio
y de inversiones firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. Y bueno, básicamente muchos inversores norteamericanos fueron, digamos, violados en sus derechos en México y en los estándares que se habían pactado, y en los tribunales arbitrales se plantearon estas cuestiones y hay fallos a favor y hay fallos en contra. Lo cierto es que la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia considera que los inversores no son sujetos de derecho internacional, pero es una cuestión que todavía no ha sido resuelta del todo. Y luego tenemos las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que en este sentido también hay bastantes discrepancias. En principio, una ONG es una persona jurídica constituida y regida por el derecho del Estado en que fueron constituidas. Por ejemplo, no sé, Amnistía Internacional fue constituida en el Reino Unido y como tal es regida por el derecho interno de Gran Bretaña. Ahora, esto no significa que no sean actores del derecho internacional público. Es decir, por ejemplo, que participen en conferencias internacionales, que sean órganos de consulta, que puedan llevar adelante diferentes mecanismos para hacer, por ejemplo, lobby, que esto, en el marco del Estatuto de Roma, fue monstruoso. En la conferencia de Roma del 98 participaron más de 200 ONGs, y obviamente portando sus intereses y sus convicciones. Entonces las ONG son un actor muy relevante de la vida del derecho internacional, más que nada en la creación de derecho internacional. Hay ONGs que proscriben y llaman a la proscripción de las armas nucleares y lograron que se firme un tratado de prohibición de armas nucleares, por ejemplo, hace 3 años. Lo cierto es que ningún tratado que tiene armas nucleares firmó ese tratado, ni ese Estado parte, pero digamos, tienen una relevancia muy preponderante en el derecho internacional. Incluso, por ejemplo, en el caso de Greenpeace, hay un antecedente que se llama el caso del Rainbow Warrior, que era un buque de Greenpeace que estaba llevando adelante investigaciones respecto de los ensayos nucleares que realizaba Francia en el Océano Índico y en Oceanía, y que bueno, fue, digamos, atacado por parte de la fuerza naval de Francia, y en ese sentido Greenpeace, de una forma, tuvo que pactar un tribunal arbitral con Francia para que pueda ser indemnizado y para que considerarse satisfecho en ese menoscabo, y que finalmente Francia terminó pagando más de 8 millones de dólares a Greenpeace, pero lo cierto es que se dio en un tribunal arbitral. No fue que Greenpeace inició una acción ante la Corte Internacional de Justicia, sino que pactó un tribunal arbitral, se estableció el derecho aplicable del Reino Unido y finalmente se pagó una indemnización bastante suculenta, pero que no llevó a que esta organización no gubernamental lleve adelante una acción ante la Corte Internacional de Justicia. No, simplemente se pactó un tribunal arbitral y bueno, se consideró satisfecho finalmente, luego de la indemnización. Luego tenemos también, para ir cerrando, ya son las 9:20. Bueno, lo digo rápido: sujetos atípicos o sui generis, que son 3 los casos. La Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica es sujeto de derecho internacional sui generis o atípico, porque se suele confundir lo que es la Iglesia Católica de la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano. Lo cierto es que la Iglesia Católica es el sujeto del derecho internacional, la Santa Sede es el órgano encargado de llevar adelante su organización interna y su representación en el plano internacional, y la Ciudad del Vaticano es el asiento territorial que tiene, creo que 500 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados en Roma. Está ahí Santa Marta, el Vaticano y todo lo que
los que visitan, los que van a Roma, pero el sujeto de derecho internacional es la Iglesia Católica. Y esto, bueno, se dirimió luego de décadas de disputas con el Reino de Italia, luego de lo que fue la Segunda Guerra de Independencia Italiana en el año 71, y de la invasión por parte del Reino de Italia de todos los estados pontificios que estaban en Roma. El Papa entró virtualmente en guerra con el Reino de Italia, porque le habían ocupado todos sus principados. Entonces esto llevó a una situación de beligerancia que finalmente se acuerda a partir de los pactos de Letrán del año 29, que estaba Mussolini en el poder, y se acuerda con la Iglesia Católica su neutralidad perpetua y la posesión de la Ciudad del Vaticano como asiento territorial de la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ahí, la Iglesia Católica y el Papa, al ser neutral, fue visto como una autoridad relevante para mediar en ciertos conflictos internacionales. Por ejemplo, la Argentina y Chile en el año 78 casi entran en guerra como consecuencia del conflicto del Canal de Beagle, y el Papa ofició de mediador y envió un representante, el cardenal Zamoré, a que medie entre la Argentina y Chile, y finalmente ese acuerdo llevó a que se firme un tratado entre Argentina y Chile para dirimir estas disputas territoriales, y en donde se pactaron nuevamente tribunales arbitrales que finalmente pusieron paz en la región de los estrechos de Magallanes y las islas del Atlántico Sur. Y finalmente, bueno, tenemos otros sujetos atípicos o sui generis del derecho internacional, lo digo rápidamente. La Soberana Orden de Malta es un sujeto de derecho internacional, tiene una historia bastante interesante. La Soberana Orden de Malta surge en la época de las Cruzadas, en el año 1100 aproximadamente. Era una orden de caballeros que se encargaba de asistir a todas las víctimas cristianas que llevan adelante las cruzadas. Fueron creadas a partir de una bula papal y primero ocuparon la isla de Rodas, luego se fueron a Francia. En Francia, con las invasiones napoleónicas, tuvieron que volverse para Roma. Todo un trajín que llevó a que la Soberana Orden de Malta, finalmente, al haber sido concebida como Estado mediante una bula del Papa, y con representantes, con embajadores, con capacidad para firmar tratados. Por ejemplo, la Argentina tiene embajadores en la Soberana Orden de Malta. Y esto es un hecho, y ocupa una parte de su territorio, está en Roma. De hecho, con Italia, la Soberana Orden de Malta tiene un tratado para todo lo que hace a sus servicios, a su tributación, y cumple un rol muy importante en el derecho internacional humanitario, en todo lo que hace a las guerras, en los conflictos armados internacionales. Y de hecho hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el fallo Ratzwill, que en la década del 90 le reconoce a la Soberana Orden de Malta igual soberanía que a cualquier otro Estado. Y en función de eso, los representantes de la Soberana Orden de Malta en la Argentina tenían inmunidad jurisdiccional, al igual que, no sé, el embajador norteamericano. Y finalmente, otro sujeto atípico del derecho internacional, y más que nada en el plano del derecho internacional humanitario, es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una persona jurídica constituida y regida bajo el derecho suizo por Henry Dunant. Ya veremos más adelante quién fue este hombre, pero que, independientemente de eso, todo lo que hace a las convenciones de Ginebra del derecho internacional humanitario, le reconocen al Comité Internacional de la Cruz Roja derechos y obligaciones. Entonces, dentro de este marco de competencias, el Comité Internacional de la Cruz Roja, por más de que sea una persona jurídica privada del derecho suizo, a su vez es una persona y un sujeto de derecho internacional público.
Yo creo que con esto estamos bien por hoy. Si hay alguna pregunta la podemos hacer ahora o me la envían por el campus. Y si no, nos vemos el sábado a las 10:30 por el link que les voy a mandar yo. Porque el link de los sábados es, no es el de la universidad porque hay un problema logístico. Y los días miércoles funcionamos con el link del campus y los sábados funcionamos con mi link de reuniones de Zoom. Ya se los envié y que se los voy a volver a enviar por las dudas. Pero bueno, ya que somos 4 los que quedamos, bueno, les digo que ojeé un poco los trabajos, están todos bien, están todos aprobados, independientemente de alguna corrección que haya que hacer, y que ya les voy a hacer las devoluciones. Bueno, Bárbaro. Muchas Bueno, gracias, doctor. sábado. gracias, doctor. Hasta el Gracias. sábado. Hasta Sábado. luego a todos.